Egunon, 1983. Una serie polaca del año 2018, estrenada el 30 de noviembre de 2018, de una duración media de 50 a 55 minutos, 8 episodios, una sola temporada. Supongo que esperaban que fueran más temporadas. Y es la primera serie polaca en Netflix, con lo cual podría decirse que es una cuestión histórica en una de estas plataformas de streaming, la primera serie del país centroeuropeo, Polonia. La trama parece ser bastante tranquila y previsible, o por lo menos en cuanto está resumida en que en el año 2003 el muro de Berlín no ha caído y existe el segundo mundo. Ya saben, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. El segundo mundo, que era ordenadamente el mundo socialista, sigue existiendo la República Democrática Alemana, sigue existiendo la URSS y todo aquello. Supuestamente el muro no ha caído. Y estamos en 2003 con todas esas circunstancias en una ucronía, algunos dirían distopía o historia alternativa, en la que el mundo comunista oriental sigue existiendo y en pie en el año 2003. Esa sería la premisa. El asunto estaría, sin entrar ahora mismo en spoilers, en que en el año 1983 habría habido un elemento catalizador que habría cambiado las circunstancias y habría derivado en una realidad alternativa. Y esos hechos habrían sido unas explosiones coordinadas en las ciudades de Varsovia, Danzig, Gdansk en polaco, Cracovia y alguna otra, por lo menos estas tres principales. Recuerden que Cracovia es la ciudad natal del Papa Juan Pablo II, al que no se menciona en ningún momento. Luego hablaremos de eso. Y esos hechos habrían cambiado la realidad histórica de Polonia hacia una derivada completamente distinta. En el inicio de la serie se habla del presidente Gore en una circunstancia relativa a la guerra de Irak, para luego acabar metiendo a Israel, a Irán, y en medio están los vietnamitas con una pequeña Saigón en medio de Varsovia. Lo cual es unas circunstancias pintorescas y curiosas que recuerdan, no solamente alguno ha citado a 1984, porque seguramente no solamente por la cercanía de 1983, 1984, la trama de George Orwell, que por ejemplo está en una película de... Bueno, hay muchas adaptaciones, pero la que más me gusta es la de 1984, precisamente, con John Hart como el protagonista y también Sir Richard Barton en su último papel. Pero también podríamos mencionar Patria de Robert Harris, con una adaptación con Rutger Hauer, que tiene en cierta manera una cierta inspiración. También la novela de Philip K. Dick, El hombre en el castillo, o, ¿por qué no?, V de Vendetta, en cuanto a eso de las explosiones como catalizadores o autoatentados como el de la escuela aquella, con todo aquello que pasa en V de Vendetta, que se puede ver en el cómic de Alan Moore, o la adaptación de la película de 2005, aunque hay exégetas que dicen que es una aberración. Por lo tanto, se puede decir que esta serie me parece alucinante, pero alucinante de asombrosamente horrible.
Digamos que una persona como yo me puede interesar la historia alternativa, pero en tanto en cuanto hay que comprender que la historia alternativa se deriva de un punto en la historia real a partir del cual el vericueto va en dirección completamente distinta, pero hay que tener en cuenta la historia real de las circunstancias que pasaron realmente y digamos que hablar de una bomba atómica en la Polonia de 1982 para separarse del bloque soviético es no entender lo que pasaba en Polonia en el año 1981, 82 y 83. Sí, es cierto que a partir del año 80-81 hubo una ley marcial que luego se levanta en el año 83 por los disturbios fundamentalmente de solidaridad y todo lo que aquello supuso las huelgas en Danzig, en las navieras y en aquellas industrias, pero hay que entender que en el bloque del este, en la Unión Soviética, no era un padrecito que dejaba hacer las cosas como podría haber hecho el bloque occidental en los Estados Unidos con respecto a los países que compondrían la Comunidad Económica Europea. No, aparte de que hay que recordar que en el este, incluido países como Cuba o Vietnam, tenían el CAME, la comunidad de apoyo mutuo económica de los países orientales, y la contraparte militar del Pacto de Varsovia, que a veces se olvida. Y sobre todo en esta serie no se menciona por ningún momento todo esto de la solidaridad comunista, aparte de la desideologización del vaciamiento del componente ideológico e identitario comunista de los años 80. Es que no se ve ni en la recreación de la Polonia de los años 80 ni en cualquier derivación comunista en los años 2003. Digamos que, por ejemplo, en el año 1954, en Berlín Oriental, en el distrito de Pankow, estaban los soviéticos quemando archivos porque la rebelión espontánea del pueblo de Alemania Oriental, de Berlín Oriental, había alcanzado un punto de ebullición tan grande que temían que la República Democrática Alemana colapsará en horas. Y para los que digan, oh, esto es una conspiración occidental, la CIA, el FBI, la ASN, la NASA, Papá Pitufo, estaban todos ahí metidos para conspirar y a tratar de derribar la opción del paraíso socialista. Hay un libro de la historia de la CIA que me regaló mi amigo Aitor Echandía, que dice claramente que les pillaron en bragas a la estación de la CIA de Berlín. No tenían ni puñetera idea. Estuvieron ahora, si se hubieran intervenido, la República Democrática Alemana habría caído en el año 1954. Y no tenían ni idea. Y cuando se dieron cuenta en Pankow que no había ninguna reacción y que todo era energía de dentro y que los podían sofocar, dejaron de quemar documentos, salieron a la calle y apoyaron al Politburó de la República Democrática Alemana y se acabó la historia, se acabó el chiringuito, se acabó todo. Luego en el año 56, 2 años después, tenemos la intervención en Hungría, cuando se quisieron separar del Pacto de Varsovia. Una intervención de esas de las buenas. Y después en el 68, la primavera de Praga, recordaremos que una intervención brutal de los países vecinos. Cuando estas intervenciones se hacían, no era que la Unión Soviética venía, no. Era la Unión Soviética que decía, oye, vecinos, Rumanía, Bulgaria, Polonia, este es un díscolo. Tenéis que entrar y arreglarme el problema, porque no puede ser que en este glacis de seguridad que tenemos, que ya Stalin antes de morir dijo que no tenía ni puñetero sentido, pero lo mantuvieron durante 40 años a pesar de la opinión particular de Stalin. Por tanto, cuando llega el año 81, con todo lo que ha pasado, pensar como incluso en producciones estadounidenses
piensan, es que tememos la invasión de Polonia respecto de la Unión Soviética. ¿Pero de qué invasión me estás hablando? Si tú eres una república títere de la Unión Soviética, si quien te va a invadir no es solo la Unión Soviética, sino que te va a invadir Hungría por el sur, con Checoslovaquia, con la República Democrática Alemana y Rumanía y Bulgaria y todos los países del Pacto de Varsovia. Por lo tanto, entender que en los años previos al año 82-83 pudieran ser capaces de elaborar un programa nuclear secreto a través de las minas de carbón. Pero el uranio saliendo de dónde? Son de estas cosas que dices, en 1983 es una serie de ficción que te la has sacado del ano, que puede ser interesante, entretenida, la agilidad de la trama policíaca, una investigación, no llega a apasionar. Al final lo que le pase a los personajes protagonistas, a Cayetan, a Anatol, a Ofelia, a Carolina, a Vladislao, a los demás, aparecen el ministro de Economía, el ministro de Seguridad, una serie de la milicia, es decir, la policía, aparece una serie de personajes, fundamentalmente en el año 1983, pero sobre todo en el año 2003, 20 años después, que dices, bueno, esto te lo has sacado de una proyección desde la Polonia de 2018 real, proyectando a través de 1983 hacia el 2003, criticando la Polonia de los hermanos Kaczynski y de Ley y Orden. Estás criticando una dictadura de derechas, supuestamente, que no es una dictadura, es un gobierno un poco pelín autoritario, pero dentro del marco de la Unión Europea desde 2004. Con lo cual hay cosas que no puedes hacer dentro de la Unión Europea. Lo cual me recuerda que es pintoresco, porque recuerda que una de las tramas, de las subtramas respecto a los hijos y las adopciones y todo eso, parece que lo saca del año 83, 82, 83, a través del embajador argentino en Berlín Oriental. Lo cual es pintoresco porque sí es cierto que hubo un golpe de estado que quitaron de mala manera a la viuda de Juan Domingo Perón a finales de los años 70, pero en la línea tradicional y probablemente en la línea de la historia de la serie, tenemos que en el año 82 se produce la Guerra de las Malvinas. Yo soy del año 82, yo nací el día anterior a la toma de las Malvinas por parte de los ingleses, del desembarco físicamente, con lo cual, aunque yo no me acuerde vívidamente de haberlo visto, pero uno se interesa por las cosas que pasan en el año de su nacimiento, ya sea Naranjito y en la Copa del Mundo en el Estado español, o sea la invasión de las Malvinas, una de las últimas guerras, llamémosle honorable en cuanto al número de bajas y heroica en cuanto a la actuación de la aviación argentina respecto a la Royal Navy. Y por tanto, en el año 83 ya ha caído en desgracia porque la dictadura quería utilizar una victoria en Malvinas para cohesionar y electrizar al país en torno a su decadencia, con lo cual, bueno, pues una de esas cosas sorprendentes, sobre todo cuando se supone que la dictadura de Videla es una dictadura de derechas, y dudo que una Polonia comunista sacara elecciones de una Polonia comunista de izquierdas sacara elecciones de la Argentina fascista de Videla. Bueno, cosas que... Y aparte, ya si nos metemos en contradicciones de la historia, sí, teniendo en cuenta todo ese hecho de que
Pongamos por el caso ese de que hubieran sido tan tontos los soviéticos de no intervenir en Polonia, de permitirles tener un elemento nuclear disuasorio y se hubieran independizado del bloque soviético en buena medida. Luego tenemos que inventan los smartphones antes que Apple. Antes que Apple en el año 2006. El iPhone antes del iPhone. Qué cosa más rara. Y encima, desde un modelo socialista. Eso la historia nos remite a que es absolutamente imposible porque no tuvieron una creatividad. Es más, hubo peleas internas en cuanto al desarrollo de los ordenadores y su aplicación práctica en la propia Unión Soviética. Eso nos lo dice la historia real. Con lo cual pensar que en Polonia hubiera una explosión creativa cuando la creatividad precisamente era aplastada sistemáticamente, pues es algo difícil de tragar en una economía desarrollada y productiva y no sé, pensar en eso después de los años 80 en una Polonia comunista en la que el muro no ha caído es difícil de tragar. Lo mismo que pensar que, bueno, la relación, aparte de que hay una historia aquella de una casa de solidaridad polaca que fue bombardeada por la aviación de los Estados Unidos en Vietnam, y aparte de esa cosa de la supuesta nostalgia que está mal explotada, dicho sea de paso, de el final de la guerra de Vietnam en el año 73-75, unos años antes de lo que supone el inicio de la trama, pero hay una pincelada de un road belt, un camino de estos como el que trata de hacer China con la ruta de la seda 2.0, pero entre Varsovia y Saigón. Saigón, que los comunistas lo llamaron como Ho Chi Minh City, pero en la serie utilizan el nombre original que utilizaron los de Vietnam del Sur. Aparte de otros elementos como por ejemplo el de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, con el no mencionado Papa polaco Juan Pablo II, ordenado Papa en el año 1978, fue una de las fuerzas importantes para el cambio en Polonia. Tal es así que tenemos que en agosto del año 89, 4 meses antes de la caída del muro de Berlín, hay un gobierno de solidaridad con un primer ministro de solidaridad en unas elecciones libres del año 89. Y cuando cae el muro, Helmut Kohl, el canciller de la Alemania Federal, está en visita oficial en Varsovia con el primer ministro aquel de solidaridad. Con lo cual es interesante la contradicción intrínseca de un primado, que es el enviado, el nuncio bueno, a veces es el nuncio, bueno, el primado a veces es el cardenal, arzobispo, como en España es el de Toledo, de la Iglesia Católica, apoyando un régimen dictatorial después de los sucesos del año 82-83 de la serie. Todo es muy turbio, como por ejemplo decir que el presidente sería Al Gore. Si no hubiera habido la caída de la Unión Soviética ni del bloque del Este, probablemente cuando Saddam Hussein, después de la guerra entre Irán e Irak, que dura todos los años 80, no hubiera habido una coalición internacional para invadir Irak. O si lo hubiera habido, habría sido completamente distinto, habría sido mucho más difícil tomar Irak, aunque solamente fuera para una venganza y que liberaran Kuwait. Por lo tanto, pensar que los sucesos de 2003 respecto a Irak en la invasión de George Bush serían exactamente los mismos, con
el presidente Al Gore es no entender que sin todo aquello, probablemente el presidente que hubiera ganado las elecciones en el año 1992-93 hubiera sido George Herbert Walker Bush y habría tenido un segundo mandato, y el siguiente pues habría podido ser bien un demócrata de nombre desconocido o bien otro republicano después de la lucha continua. Podría haber sido pues o bien un republicano tipo el vicepresidente de, de George Bush, o bien Jeb Bush, o incluso Ned Gingrich, o por qué no el presidente John McCain, que fue candidato a las primarias en el año 2000. Por lo tanto, todos los pasos que va dando la serie son bastante poco de ucronía, bastante poco de distopía, bastante poco de elemento de una historia alternativa de lo que hubiera pasado si un elemento de catalizador hubiera llegado en el año 83, por ejemplo, lo dice en el año 83 el 15 de marzo, más o menos. No sé si es por reverberación del año 2004, el 11 de marzo, respecto a España, que no cambió absolutamente nada. Pero será un homenaje, no sé. Estas cosas que puede uno llegar a preguntarse. Con lo cual, el asunto está en eso. Después de todo, de la política internacional respecto a todo lo que pasa con Estados Unidos, Irán, Israel, porque Vietnam. ¿Por qué la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Por qué esos atentados? ¿Esos atentados son autoatentados hechos por esos de las lanchas? Es que lleva a hacer muchas más preguntas de las que resuelve en un marasmo de caos que parece que trata de eso, de tratar de justificar la lucha contra el presente a través de un pasado mmm, poco reconocible y hacia adelante, hacia el año 2003. Sí es una serie polaca, sí es la primera serie polaca en Netflix, sí pretende ser una historia policíaca, como digo, El hombre en el castillo, Patria, la de Robert Harris, eh, eh, V de Vendetta, yo la incluiría. Todas estas circunstancias, 1984, este tetrapartito de inspiraciones, yo creo que son más inspiraciones que la historia real de Polonia, que como digo, algo conozco porque me interesa la Guerra Fría y creí que me vendían esto como una adaptación tipo la novela está El Plan D, que es una novela distópica de qué hubiera pasado en la Alemania Oriental si el muro de Berlín no hubiera caído unas décadas después, las circunstancias que van desarrollando. Pero no, no es ni de ni de coña lo que prometía o lo que se suponía que podía ser. Por tanto, a todo aquel que le guste que le timen, pues aquí tiene 1983, a quien no le importe más que una trama con brillantina de, bueno, vamos a tratar de justificar que las dictaduras, da igual el signo político, derechas, izquierdas, arriba, abajo, aquí y allá, pues son malísimas y hay corrupción y hay tentativas de conspiraciones y asesinatos y venganzas, y podemos mezclarlo todo sin que necesariamente tenga que haber una pátina de verosimilitud, porque hay cosas que son inverosímiles. Pues aquí está 1983 para el que la quiera coger. Sorprendentemente yo llegué al final, pero he de reconocer que ya desde el primer momento, prácticamente desde el primer momento, le di a velocidad 1,33, después subí un poquito más a 1,50 y ya el último episodio me lo fumigué a velocidad por 2. Si va el ejemplo,
El que la quiera coger, que la coja. La mejor definición del éxito que tuvo es que el final hay un cliffhanger brutal y no ha habido segunda temporada. Si la ven, entenderán por qué. Y sin más, es que ricasco, agur berbat, Betty Helpian.